Ahora vamos a ver a los músculos del compartimento posterior de la pierna. Ahora el grupo profundo. Ya en el video anterior vimos el grupo superficial. Ahora vamos a ver el grupo profundo. Entonces van a ser cuatro músculos. Vamos a poner el más superficial, es el popliteo. Ese es el más superior. El más superior. Luego vamos a tener otros tres, que va a ser el tibial posterior. Tibial posterior. El flexor largo del pulgar y el flexor largo de los dedos. Flexor largo de los dedos. Y ahorita vemos por qué los pusimos en ese orden. Primero vamos a poner los huesos. Aquí vamos a poner una vista posterior. De todo ponemos el fémur, que bueno, del fémur solo nos importan los cóndilos. Entonces nada más ponemos aquí una vista posterior de los cóndilos. Ponemos la tibia y el peroné. Aquí están los platillos tibiales. Aquí está la tibia. Aquí está el peroné. Y la tibia termina aquí en el malleolo medial. Aquí está el peroné, que termina en el malleolo lateral. Así. Este es el peroné. Así le pinto porque luego es difícil ver cuando estoy poniendo los músculos. Y vamos a poner el pie, pero lo vamos a poner pues también posteriormente. Así. Entonces, visto así el pie, se articula con el astrágalo, que es este. Entonces aquí viene el astrágalo, que en esta posición casi no se ve. Luego aquí sobresale el calcáneo. Vamos a poner como sobresale el calcáneo. Así sobresale el calcáneo. Aquí desciende. Luego tenemos, aquí está el cuboides. Ponemos el cuboides así. Y al lado está el escafoides y las tres cuñas. Entonces aquí está el escafoides. 1, 2 y 3 cuñas. Y luego están los metatarsianos. Entonces aquí está el quinto metatarsiano, cuarto metatarsiano, tercer metatarsiano, segundo metatarsiano y primer metatarsiano, porque vamos así: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí está cuña medial, cuña proximal, cuña intermedia y cuña distal. Cuña proximal, cuña media, cuña distal, cuña proximal, cuña media y cuña distal, cuña proximal, media, distal, cuña proximal y distal. Entonces más o menos así está el pie. Así. Entonces empezamos con el popliteo. Recordemos que es una vista posterior. Empezamos con el músculo popliteo. Este lo vimos en videos anteriores cuando vimos la membrana sinovial, la membrana fibrosa o la cápsula fibrosa de aquí del fémur y la tibia. Pero este se origina del cóndilo lateral del fémur y se va a insertar debajo de la línea sola, abajo de la línea sola. Entonces se origina de aquí, digamos, esta es la línea sola. Entonces se inserta abajo de la línea sola. Este es inervado por el
Este es inervado por el nervio tibial. Se inserta abajo de la línea sólea. Abajo de la línea sólea. Y pues básicamente nada más desde aquí a acá, oblicuamente, pasa de medial a lateral. De medial a lateral. Y la acción es destraba la rodilla cuando vamos a caminar, que empezamos flexionando. Eso es porque genera una rotación lateral del fémur relacionado con la tibia y soporta la carga lateral que le ejerce la tibia. O sea, tenemos el fémur, está el fémur, está la rodilla y tenemos la pierna así extendida. Entonces lo que hace que podamos caminar se tiene que destrabar la tibia con el fémur para que podamos hacer flexión. Entonces lo que destraba es que se genera una rotación lateral, hacia una rotación lateral, y esto ya o sea, hace que ya no embone el fémur con la tibia al hacer esta rotación lateral, y entonces ahora sí podemos hacer flexión, porque aquí recordemos que tenemos los meniscos que nos hacen más profundos los platillos tibiales, que es donde se inserta el fémur. Entonces al hacer esta rotación lateral del fémur, ahora podemos hacer flexión. Entonces el músculo va desde aquí abajo de la línea sólea, que es esta, hasta el cóndilo lateral. Así. Entonces tenemos la pierna extendida y cuando vamos a caminar se contrae este músculo, esto nos hace una rotación lateral. Esto está así, nos hace una rotación lateral del fémur, y entonces ya se destraba y ya podemos hacer flexión de la rodilla. Siguiente músculo vamos a ver el tibial posterior. Entonces el tibial posterior, se origina de aquí, que va a ser la parte lateral de la tibia, y también de la membrana interósea. Entonces vamos a poner la membrana interósea. Esta es la membrana interósea. Entonces el tibial posterior se origina de aquí, de la tibia lateral y de la membrana interósea. Así es el músculo. Vamos a ver la trayectoria. La trayectoria está en la parte posterior de la pierna. Desciende, pasa posterior al malleolo medial, específicamente en una hendidura que está ahí. Entonces está así. Así. Entonces baja el músculo y aquí esto también va a pasar en esta hendidura que tenemos en el malleolo medial. Aquí pasa posterior al malleolo medial en esta hendidura y luego se curva anteriormente, o sea, se va curvando así anteriormente, se curva anteriormente, entonces queda aquí, y se viene acá en la parte inferior del pie, o sea, queda en la planta del pie. Específicamente va a quedar aquí en el tubérculo, se inserta en el tubérculo del escafoides, y aquí en la cuña medial. Y estos es inervado por el nervio tibial, y la acción es hacer flexión
flexión está así. Es un músculo que se origina aquí. Y esto nos hace flexión o flexión plantar. Nos hace flexión plantar. Más, esto mantiene el arco medial del pie. Entonces es un músculo que viene desde aquí, de la parte medial de la tibia. Parte medial de la tibia. Su tendón así desciende, pasa por aquí, le da la vuelta y termina insertándose acá. Entonces viene así, pasa aquí posterior al malelo medial y termina insertándose aquí en el escafoides y en la cuña medial. Aquí. Y este también nos puede hacer es un músculo que viene de acá, entonces esto nos puede hacer una eversión del pie. Eversión del pie. El siguiente músculo va a ser el flexor largo del pulgar. Flexor largo del pulgar. Entonces este se origina de la parte posterior del peroné. Entonces viene desde acá, de la parte posterior del peroné. La trayectoria va a pasar, viene aquí, desciende el tendón, por la parte posterior. Ya que llega aquí y pasa en esta hendidura de que si lo ponemos así vemos que es el astrágalo. Este es el astrágalo. Entonces pasa en una hendidura. Pasa en una hendidura que está en el astrágalo. Entonces, dijimos este calcáneo, este es el astrágalo. Pasa aquí en una hendidura del astrágalo. Esta. Aquí. Y luego pasa por el sustentaculum tali, que es esta parte del calcáneo, sustentaculum tali. Entonces al ponerlo así, vendría siendo... Esto está así. Aquí me faltó extender el calcáneo, pero vendría siendo así. Entonces pasa por el astrágalo, pasa por el sustentaculum tali, aquí, y se va a insertar queda en la planta, o en la superficie inferior del pie, y se inserta en la falange distal del primer ortejo, en la superficie inferior. Entonces se inserta hasta acá. Así. Entonces es un músculo que viene de aquí, de la parte posterior del peroné. Así, desciende, el tendón pasa aquí por la hendidura del astrágalo, luego por el sustentaculum tali, o sea, hace esto y se va a insertar, hace esto y se inserta aquí en la falange distal. Cuando este músculo se contrae, nos hace flexión del primer ortejo.
que ustedes, por ejemplo, cuando estamos caminando, al final de dar el paso, o sea, caminamos, y al final de dar el paso, se hace flexión de los dedos y también del primer ortejo. Es inervado por el tibial. Y luego está el flexor largo de los dedos. Entonces el flexor largo de los dedos, se origina de aquí de la tibia. Se origina de la parte posterior y medial de la tibia. Entonces empieza por acá, empieza aquí. La trayectoria es el tendón. Bueno, está descendiendo, desciende por la parte posterior de la pierna. Su tendón pasa posterior al malleolo medial, específicamente posterior al tendón del tibial posterior. Entonces viene así y pasa, su tendón pasa posterior, y aquí cruzó al tendón del tibial posterior, y lo cruzó inferiormente. O sea, mientras más para acá, más inferior estamos. Y luego cruza, este fue el 3, luego 4, cruza igual inferiormente al tendón del flexor largo del pulgar. O sea, hace esto, y ahí llega y se inserta en la falange distal de los 4 ortejos laterales en la superficie inferior. Ahí. En la superficie inferior. Aquí me equivoqué, era el verde. Lo cruza y hace 1, 2, 3 y 4. Así. Entonces igual es inervado por el nervio tibial y hace flexión de los dedos. Entonces es un músculo que viene de aquí, de la tibia posteromedial. Su tendón desciende, aquí pasa igual posterior al malleolo medial, por esta misma hendidura, aquí, y pasa aquí a la planta del pie, cruzando el tendón del tibial posterior y luego del flexor largo del pulgar, y se divide en 4, son 4 tendones que van a llegar a las falanges distales de los dedos, y cuando se contrae este músculo hace flexión de los dedos. Entre el músculo más superior es el popliteo, todos inervados por el tibial. Digamos, el más profundo es el tibial posterior, pero fue bueno verlo en el orden de tibial posterior, luego el flexor largo del pulgar y luego el flexor largo de los dedos, porque el flexor largo de los dedos cruza los 2 tendones. Entonces, si ponemos todos, bueno, todos menos el popliteo, porque este va hasta acá arriba y no voy a poder sostener todos. El popliteo viene así, este lo voy a quitar. Está el tibial anterior, lo voy a poner así. Va a estar el tibial anterior, el
flexor largo del pulgar. El tibial anterior va a venir desde aquí y va a pasar aquí y va a insertarse aquí. Entonces nada más voy a poner como esta parte, lo que quiero ver es la parte de los tendones. Luego está el flexor largo del pulgar, que va a venir de acá del peroné. Este va a pasar por esta hendidura del astrágalo y luego el sustentaculum tali, y se va a insertar en la base, en la falange distal del primer dedo, o sea, hasta acá, que bueno, no lo voy a llevar hasta ahí. Lo voy a dejar aquí, que se vea esta parte. Y luego está el flexor largo de los dedos, que viene de acá, viene así. Su tendón pasa igual posterior al malleolo medial, y aquí vemos cómo está el tendón del tibial posterior, y posterior a ese está el tendón del flexor largo de los dedos, los dos pasando aquí posterior al malleolo medial, y luego aquí cruzó al tendón del tibial posterior, y este dijimos va hasta acá. Entonces aquí es cruzado por, o sea, el flexor largo del pulgar es cruzado por los tendones del flexor largo de los dedos, así. Entonces ya nada más la parte del pie. Está el tibial posterior, que dijimos se inserta aquí. El tibial posterior que se inserta aquí. Está el flexor largo de los dedos, que venía aquí y se inserta aquí. Y está el flexor largo de los dedos, que viene aquí igual en posterior al malleolo medial, cruzó aquí al tibial posterior, y aquí vemos cómo cruza al flexor largo de los dedos, al flexor largo del pulgar, y se inserta en las falanges distales, en la parte inferior, y cruza entonces a los dos tendones.